Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor del sello Debate y a nombre de la editorial agradecemos a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería por este espacio y también a ustedes por acompañarnos. Estamos muy felices de presentar este libro, El Padre de la Democracia, de Felipe Ávila. Felipe Ávila, pues la verdad es que es el experto, yo creo que el mayor experto que hay de la Revolución Mexicana de la actualidad, y la verdad es que este libro aporta muchísimo. Si bien Madero es uno de los héroes de la historia de México, de los personajes de la historia de México más importantes, pues no ha habido como un estudio tan fuerte de él. No hay tantos libros que hablan acerca de su vida, y creo que este libro va a aportar bastante a esto. Entonces estamos muy contentos de que Felipe lo publicara con nosotros, que confiara en el sello Debate, y como les digo, pues estamos felices de que nos acompañen. También quiero agradecer a Beca Duncan por acompañarnos en esta presentación y también a Rafael Barajas, el Fisgón, por estar aquí con nosotros. Y los dejo con ellos para que empecemos a platicar. Bueno, muchas gracias, Lalo. Muchas gracias también a Felipe por la invitación, al Fisgón por compartir mesa y desde luego a la Filminería por abrir este espacio. Y me da un enorme gusto ver la capilla llena, porque como historiadora siempre es muy emocionante ver que la historia sigue convocando a tanta gente y que sigue siendo un tema de interés, así que se los agradezco un montón que un domingo decidan pasar un tiempo con nosotros para platicar de historia. Pues a mí me emociona mucho poder presentar este libro, un poco también por lo que ya les anticipaba a Lalo. Es un libro que sin duda está aportando mucho conocimiento y sobre todo una perspectiva que me parece muy necesaria sobre el personaje de Madero. Creo que lo que hace Felipe muy bien es reivindicar un personaje que creo que durante mucho tiempo lo hemos tratado muy mal, ¿no? Y creo que al menos a mí en lo personal el libro me abrió los ojos sobre muchas cosas y sobre muchos prejuicios que creo que a veces tenemos sobre Madero y que sin duda yo misma los tenía. Entonces me gustaría también como abordar algunos temas sobre eso, ¿no? El título de Felipe, desde luego, ya nos adelanta por dónde va, ¿no? Le da un lugar muy importante en la historia de México. De nuevo, se ve que desde la portada estamos ante un libro que lo que busca es analizar a este personaje y estudiarlo en su justa medida. Y yo les decía que creo que tenemos muchos prejuicios y hemos tratado muy mal a este personaje, porque siempre me ha dado la impresión de que la manera en la que nos han vendido a Madero, aunque se le reconoce desde luego el haber iniciado el movimiento revolucionario, es de un personaje pues medio ingenuo, ¿no? Inocentón, santurrón de pronto. Acá comentábamos pasguato incluso, ¿no? Pareciera que esa es la manera en la que lo hemos visto, ¿no? Como pues francamente fifí, ¿no? Del norte del país, que está en una condición de privilegio impresionante y que tiene una lucha que a veces pareciera ser una lucha sí por la democracia, sí por la justicia, pero que pareciera estar muy alejada a veces de pronto de las luchas más populares que eran también muy necesarias en ese momento. Y sobre todo, lo que creo que termina por manchar a veces la historia de Madero es pues la manera en la que termina su vida, ¿no? Y que termina también su presidencia, y es ahí donde precisamente señalamos todos los errores que él cometió, lo que no supo ver, el instinto político que quizá le faltó. Y bueno, me parece también muy simbólico en ese sentido que estemos presentando este libro justo en el mes que se conmemora la decena trágica, ¿no? En el mes de febrero. Pero en realidad lo que nos muestra Felipe es a un Madero muy distinto a esta visión que ha perdurado mucho en el imaginario. A mí me sorprendió pues de pronto darme cuenta que Madero era una persona con un olfato político muy agudo, y que en ese olfato político no solo tiene que ver con la lucha que inicia, sino en un diagnóstico muy puntual y muy acertado del momento que estaba atravesando México y de las problemáticas que aquejaban al país. Y eso lo va desplegando Felipe a lo largo de unas páginas muy bien investigadas, además, con unas fuentes muy minuciosas, una investigación fantástica. Entonces lo que nos va mostrando ahí es un hombre que sabe leer muy bien las circunstancias, sabe leer muy bien a sus adversarios. Se nos pinta incluso como un hombre muy estratégico, ¿no? Como un gran estratega político, cosa que contradice mucho de lo que se ha interpretado sobre el fin de su vida.
una persona que además entiende su tiempo en un sentido muchísimo más amplio que nada más lo político. Creo que algo que a mí también me gustó mucho del libro y que celebro que hace Felipe es también tocar ciertos aspectos ideológicos de Madero que nos ayuda a entenderlo como un humanista, en un sentido amplísimo, ¿no? Creo que hemos también escuchado mucho la historia del Madero espiritista y creo que es una historia que se nos ha presentado con mucho sensacionalismo. Y Felipe se aleja de eso, cosa que también me parece muy interesante, para decir, bueno, no solo es este presidente loco que pensaba que los espíritus le hablaban, ¿no? O que el espíritu de su hermano, en concreto, de su hermano menor fallecido, le hablaba, que cae como en estas excentricidades, ¿no? Como que, ay, miren, ¿no? El dato curioso, simpático, del presidente que creía que los espíritus le hablaban. Y lo que nos muestra Felipe es algo bien interesante, es a Madero espiritista como un personaje de su tiempo, el espiritismo como una ideología que está enmarcada en un contexto histórico y social muy particular, que además nos ayuda a entender, sí, al Madero idealista, o sea, creo que si a veces lo pensamos como un personaje ingenuo, tiene que ver con ese idealismo que proviene de su filosofía espiritista, y también el espiritismo como ese punto de inflexión que le genera el despertar de su conciencia social y que finalmente es lo que lo lleva a ser ese padre de la democracia y a ser ese padre del movimiento revolucionario, ¿no? Cómo pasa de ser pues, un empresario exitoso y en la indiferencia total frente a las injusticias que viven las mayorías, a ser un hombre con profundas convicciones políticas y dispuesto a tomar enormes riesgos personales por esas convicciones. Y eso no se entiende sin el espiritismo. Y el espiritismo también como una respuesta a una pregunta mucho más amplia sobre el bienestar personal, pero de la humanidad, ¿no? De pronto, otros temas aparecen ahí, como la homeopatía, por ejemplo, ¿no? Su interés por promover la homeopatía en México, su vegetarianismo, como esta idea de un bienestar más holístico y la democracia como parte de eso, ¿no? La democracia como un movimiento que lo dice muy bien Felipe, y aquí tengo una cita de él que me gustó mucho, que dice que veía en la democracia no un fin en sí mismo, sino un medio para superar la incultura, el fanatismo y los vicios de la sociedad y que así estuviera preparada para un desarrollo material y espiritual pleno. Entonces, eso es bien interesante porque entonces no es nada más, miren este presidente loco que creía en fantasmas, ¿no? Sino como todas esas cosas, democracia, revolución, espiritismo, bienestar, justicia social, forman parte de un mismo pensamiento. Y creo que esa es una dimensión de Madero que al menos a mí me parece que no nos las habían mostrado de esa manera tan completa como lo hace Felipe en este libro. Y luego también el ubicar a Madero en su tiempo es bien interesante cómo lo va trabajando Felipe, porque también entendemos muchas cosas que él supo ver y que supo entender. A veces siento que antes que muchos de sus contemporáneos, ¿no? A mí me parecía muy interesante, por ejemplo, la relación de Madero con la prensa, que creo que Felipe no lo aborda como explícitamente, pero subyace todo el relato, ¿no? Siempre estamos ahí leyendo que mandaba un artículo aquí, que mandaba un artículo allá, que financiaba un periódico, que financiaba una revista, estaba en contacto con los periodistas. Eso me parece fascinante porque creo que es el primer político mexicano que entendió la importancia de los medios de comunicación como una herramienta para la política, ¿no? Que bueno, claro que Díaz censuraba, ¿no? No estoy diciendo que Díaz no supiera que la prensa era una herramienta política, pero me parece que Madero, lo que vemos aquí es los primeros que realmente están entendiendo que las nuevas herramientas de comunicación masiva van a transformar por completo el panorama de la política, ¿no? Y luego algo que también me parece muy interesante es que nos muestra de pronto estas contradicciones que bueno, que tenemos todos, ¿no? Que creo que hay que decir que también hay que ver eso con una cierta justicia. Claro que hay contradicciones. Estos temas como que dejar afuera a algunos luchadores más radicales y que incorporara perfiles
porfirianos en su gobierno, ¿no? Estas cosas que a veces uno se pregunta cómo es que pudo haber hecho eso. Creo que algo que también hace Felipe es como tomar esa distancia a veces de estos ánimos tan enardecidos que tenemos en torno a ese periodo histórico y tratar de abordarlo con una visión como mucho más global de precisamente entender el pensamiento de este personaje y por qué hay esas contradicciones, pero además también la propia lucha o el propio debate interno que debió de haber tenido Madero, ¿no? Es decir, ver todas estas perspectivas de, bueno, ¿qué ganaba él con la radicalización del movimiento? ¿Qué perdía con eso? ¿En qué le funcionaba incorporar a gente más moderada, más conservadora incluso en su proyecto? Y ahí es donde precisamente vemos a este Madero estratega, ¿no? Nadie le vio la cara. Él estaba consciente de las decisiones que estaba tomando, estaba sopesando los pros y contras de estas decisiones. Y eso también creo que es muy, muy interesante, la manera en la que lo aborda Felipe. Y finalmente, porque ya casi llego a mis 15 minutos y no quiero acaparar el micrófono, algo que me parece muy interesante también es que Felipe recurre continuamente a las fuentes del propio Madero. Y eso creo que es fascinante porque Madero es un personaje que escribe muchísimo y esa veta de escritura, te lo decía la otra vez, me parece que puede abrir también a otros estudios más a profundidad, porque la escritura es algo que atraviesa su vida desde la parte ideológica, la manera en la que él manifiesta el espiritismo es a través de la escritura. Entonces, esta como escritura automática, ¿no? Como que él está siendo poseído por el espíritu y lo que escribe es lo que el espíritu está manifestando a través de él. Pero además, escribe un libro al que tú le dedicas también mucho, el de la Asociación Presidencial. Escribe sobre espiritismo mismo, escribe libros sobre esto, escribe artículos periodísticos, escribe múltiples cartas, a veces me parece que hasta obsesivamente, ¿no? No había caído en cuenta sobre eso hasta que leí el libro de Felipe y era un hombre que yo creo que diario mandaba una carta a alguien, ¿no? Muy, muy activo en dar sus opiniones sobre el acontecer diario. Entonces, bueno, también observar eso, cómo Madero cuenta su propia vida y cómo Felipe interpreta esa escritura de Madero, también me pareció algo muy interesante de este libro. Y bueno, pues por ahí yo creo que empezaría a esbozar algunas líneas para platicar aquí entre todos en la mesa y desde luego con ustedes, ya que pasemos a las preguntas. Yo creo que este libro demuestra una vez más la importancia del debate de la historia dentro del debate político, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo bajo un proyecto que tiene una, digamos, o que busca tener una dimensión histórica y que busca ser heredero de las transformaciones de México, pues este debate adquiere una pertinencia enorme. Y en particular el debate sobre Madero es crucial en este sentido y de veras a mí me da mucho gusto disfruté muchísimo el libro. Quiero decir que es un libro que trata de uno de los periodos más enredados de la historia de México, los periodos que están más manchados de la historia de México, más marcados por los prejuicios, ¿no? Y se lee con una claridad absoluta. Es decir, lo lees de principio a fin, yo creo que no sobra un dato, no sobra una cita, está muy claro y es la primera vez que leo un relato así pristino de todo lo que ocurrió con Madero. Y eso, por supuesto, le permite hacer a Felipe un muy buen diagnóstico de lo que le pasa a Madero, ¿no? Y esto a mí me parece que es fundamental. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Beca, es decir, me parece de veras un libro muy limpio en ese sentido, me parece muy ponderado, un libro que es realmente muy ponderado y que además este libro nos permite rescatar a Madero de lo que fue la narrativa de la derecha mexicana,
que durante muchos años fue, es decir, mantuvo a Madero como su gran figura de la revolución, como su gran ícono, tal, y le dio una lectura que era, que era muy sesgada. Entonces, a Madero le ha pasado lo que le pasa a muchas figuras importantísimas, son difamados en su tiempo, luego son exaltados, luego son vituperados otra vez, tal, y son deformados por diversas lecturas, por diversos historiadores, ¿no? Y Felipe lo que hace es que rescata todo esto, y yo creo que da una lectura que a mí me parece muy ponderada del personaje. Es efectivamente Madero un empresario de Coahuila que viene de una familia muy potentada, muy rica, etcétera, pero sin lugar a dudas es una figura fundamental de la Revolución Mexicana. Es un hombre que sabe leer momentos claves y que resuelve sabe leer como nadie la coyuntura de 1908-1909, ¿sí? Y eso le permite al país romper un dique, y eso es lo que precipita, entre otras cosas, el crecimiento de un verdadero movimiento democrático y la renuncia de Porfirio Díaz, ¿no? Yo sí quiero hacer una serie de reflexiones, esto me mueve a una serie de reflexiones que son, y voy a tratar de ser breve, porque me eché un rollazo, pero se los voy a abreviar para que no les dé dolor de cabeza. Y es básicamente, fíjate, nos obliga a reflexionar acerca de lo complejas que son las transformaciones. Los procesos revolucionarios son por su propia naturaleza procesos complejos. Son procesos que están plagados de contradicciones y por eso avanzan a tropezones y avanzan de manera desigual y combinada. De hecho, si nosotros revisamos, muchas de las revoluciones fundamentales de nuestra historia han sido saltos al vacío, apuestas muy arriesgadas contra dogmas que eran hegemónicos. Y esto es en parte lo que hace Madero. Si tú revisas, por ejemplo, en 1906, los hermanos Flores Magón impulsaron un proyecto de nación que sentó las bases del estado de bienestar, pero ellos en realidad lo que pretendían era la abolición misma del Estado. Es un proyecto que era muy loco. Y Madero lo que plantea es una cosa que estaba mucho más aterrizada en su momento. Es decir, no podemos destruir al Estado, es un proyecto que tiene que ver con las lógicas del Estado. Ahora, yo sí quisiera, si me permiten, leer brevemente algunas de las conclusiones que da Felipe sobre el proceso. Las últimas página y media del libro, yo de veras creo que no le sobra ni le falta una coma. Es decir, el análisis es de veras quirúrgico, es un análisis de una precisión increíble. Dice Felipe: sin embargo, Madero no era un revolucionario radical como los liberales del PLM, como Zapata o como Villa. Para él, la democracia era la llave maestra para resolver los problemas nacionales, agrarios, laborales, educativos, de justicia. Si había democracia, si se respetaba la voluntad popular para elegir a sus gobernantes, habría buenas leyes, habría justicia y la sociedad mexicana, ricos y pobres, hombres y mujeres, indígenas, obreros, hacendados, empresarios, podrían cooperar para construir una sociedad más justa. Para Madero, el motor de la historia no era la lucha de clases, sino la conciliación entre ellas. Me voy a saltar para no leerlos todo. En la dualidad de poderes que emergió en el gobierno interino entre el poder popular emergente y el del Estado oligárquico y sus élites, Madero no empoderó a las clases populares. Creyó que era posible un cambio de régimen pacífico, institucional, gradual. Quiso conciliar a las clases sociales antagónicas, pero ni las oligarquías ni las clases populares querían esa conciliación. Por eso, Madero se quedó en medio. No representó genuinamente a la revolución y las clases dominantes lo vieron como un enemigo y un traidor. Madero selló su destino desde el Pacto de Ciudad Juárez, cuando desarmó a su ejército y quedó en manos del ejército del régimen enemigo. Dejó la revolución a medias, apenas iniciada. Por eso no pudo gobernar. Por eso, desde el primer día, enfrentó múltiples rebeliones.
Por eso, al no tener a su ejército, tuvo que recurrir al ejército enemigo para sobrevivir. Es decir, la verdad es que el diagnóstico que hace Felipe es bien preciso y tiene que ver, creo yo, con esto, con lo siguiente, con cómo funcionan y operan las transformaciones. Las revoluciones son de veras procesos bien complejos y todo las puede echar a perder. Se pueden echar a perder por múltiples razones, por cualquier cantidad de razones, por contragolpes, que es parte de lo que le pasó a Madero, pero también por contradicciones internas. Y aquí hay un fenómeno que es bien interesante y que Felipe lo subraya muy bien, y es el hecho de que Madero era efectivamente un gran analista político, era un extraordinario organizador, fue un importantísimo agitador, fue un hombre que supo leer muy bien la coyuntura de su tiempo, resolvió un montón de cosas, fue un dirigente revolucionario fundamental, pero, entre otras cosas, no tenía las herramientas teóricas necesarias para entender su coyuntura. Y voy a ejemplificar con esto. A Madero, cuando firman los tratados de Ciudad Juárez, lo colocan en una situación de dualidad de poderes. Es un momento en el que hay dos gobiernos o un gobierno partido en dos y que representa intereses distintos. Y Marx desde temprano, cuando escribe sobre la Revolución Alemana, dice, en estos periodos de dualidad de poderes siempre uno de los poderes acaba aplastando al otro. Eso no falla, decía Marx. Madero no sabía esto. Entonces Madero actúa de buena fe, actúa de buena conciencia, con buena conciencia, pero no está entendiendo su momento histórico. Deja que le desarmen a su gente. Madero tenía dos grandes fortalezas. La primera es que era el dirigente de una revolución triunfante armada. Y la segunda es que tenía una popularidad que era imbatible. Entonces le hacen dos cosas. Le desarman a su ejército, ¿sí? Lo obligan a quedar en manos del ejército de Porfirio Díaz. Y la otra cosa es que le hacen una campaña de descrédito que mina totalmente su credibilidad, ¿no? Entonces lo dejan en ceros. Madero, al no saber que está en un periodo de dualidad de poderes, al no poder leer eso, es de las pocas cosas que no leyó, queda en manos de los oligarcas que lo acaban avasallando y lo acaban ejecutando. Esto ocurre también en Rusia, unos años después, en 1917, pero ahí ocurre que Lenin se ha leído a Marx. Y Lenin se ha leído lo que es la dualidad de poderes, sabe que lo colocan en una situación de dualidad de poderes, ¿sí? Y opera para vencer al poder contrario y termina consolidando su proceso revolucionario, ¿sí? Es impresionante porque en esa misma época todos podían leer los mismos textos. Bueno, no todos, aquí en México circulaban menos estas cosas, ¿no? Pero sí es importante, pues, ver cómo estas visiones del mundo, el conocimiento de las herramientas de la historia, por supuesto, que te ayudan a cambiar una situación de fondo. En ese sentido, yo de veras sí quiero celebrar este libro de Felipe, porque hace una revalorización y una revalorización de lo que fue Francisco y Madero, no solo de él, sino de lo que fueron sus causas, de lo que fue su proyecto, del proyecto de nación que impulsaba Francisco y Madero. Y la verdad, me parece fantástico toda la revisión que hace sobre el espiritismo de Madero, porque mucha gente lo ve como un acto de locura. En aquel entonces no era un acto de locura. El espiritismo era una corriente de pensamiento que tenía un montón de adeptos en absolutamente todo el planeta y mucha gente se la tomaba en serio. ¿Y qué creen? Había espiritistas hasta socialistas como Allan Kardec, que es al que seguía Madero, ¿no? Entonces es una historia de veras fascinante y yo voy a cerrar nada más diciendo esto. Yo me leí el libro, lo empecé leyendo como un libro de historia, pero a medida que lo iba leyendo como un thriller, ¿no? Porque ya sabes cuál es el pinche final, ya sabes que a Madero lo van a matar, ya sabes que a Pino Suárez lo van a matar, pero lo vas leyendo y a cada momento, porque además Felipe te lo documenta muy bien, te das cuenta que se pudo haber salvado,
que el golpe de Huerta, ¿sí?, pudo haber fracasado. El golpe, bueno, todos los golpes que tiene, todas las rebeliones que se le presentan, etcétera, es decir, tienen varios momentos en los que, en los que pudieron no haber salido así. Entonces me siento como en esas películas en las que sabes que el protagonista se va a morir, ¿no?, pero que no quieres que se muera y esperas hasta el último momento que se salve. Y bueno, pero pues como es un libro de historia serio, pues a Madero lo acaban ejecutando, ¿no? Ese es el único problema que tiene. Eso es lo único que no me gustó el final. Eso sí te lo quiero decir. No es un final feliz, digamos. Y sin embargo, sí, me parece que es un texto que es muy importante hoy en día y que rescata a Madero dentro de lo que es la historiografía neorrevolucionaria. Yo sí creo, Paul Garner decía que había una historiografía pro-porfirista, luego una historiografía antiporfirista y luego una historiografía neoporfirista. Felipe forma parte de esta nueva generación de historiadores que podríamos calificar como neorrevolucionarios, que rescatan, que hacen una relectura de lo que fueron todos estos procesos, ¿sí?, y que, rescatan a todos estos personajes en dándole una dimensión histórica porque le dan la dimensión social a sus movimientos. Leen a todos estos personajes en su justa dimensión social. Y esto es lo que es este libro de Madero, el padre de la democracia. Así que de veras, muchas felicidades, Felipe. Está bien padre tu libro. De verdad no saben el gusto que me da compartir este espacio con todas y todos ustedes y compartir esta mesa con dos queridísimos amigos entrañables, Beca y el Fisgón. Y con estos presentadores de lujo, pues, ¿qué más le puede uno pedir a la vida estando en este recinto espléndido y con un auditorio como el que está aquí tan maravilloso? Bueno, a mí este es uno de los libros que he escrito que más me han gustado, porque el personaje de Madero es fascinante. Es un personaje que atrae a la gente. Es un personaje de tragedia griega, tal cual. Tengo algunos amigos que no son historiadores y que han podido leer este libro, y el otro día que nos fuimos a tomar unas cervezas con un grupo con el que nos reunimos frecuentemente a chelear, no había leído el libro y me dice, es que yo lloré cuando se murió Madero. Y mi esposa me decía, ¿pero por qué lloras? Es que mataron a Madero. Le digo, búchale. Bueno, creo que eso es una de las cosas que a mí como autor, como historiador, me da gusto, porque esta emoción es la que yo traté de describir. Que la gente viera una tragedia humana, pero no nada más personal, una tragedia histórica. Porque la muerte de Madero, pues nos dejó casi 100 años sin tener un país democrático. Madero dio su vida por la democracia y esa causa por la que entregó su vida la estamos apenas llevando a la práctica. Nuestra democracia es muy joven todavía, no está consolidada, no podemos cantar victoria de que ya la hicimos, de que esta democracia ya no nos la quitan. Todavía tenemos que hacer más para consolidarla. Bueno, quisiera decir algunas cosas muy puntuales. Madero es un personaje extraordinario porque además, como decía Benca, tiene una compulsión por escribir. Cuando nosotros hacemos historia y que hacemos biografías, como es el género al que yo me he dedicado los últimos 10 años, hay grandes periodos en donde no sabemos qué están pensando nuestros biografiados, que tenemos que imaginar, tenemos que suponer, tenemos que inferir. En el caso de Madero no es así, porque casi de todos los días tenemos un registro por escrito, pero además es un registro íntimo. No es una carta en tercera persona hablando de generalidades. Las cartas de Madero, la correspondencia de Madero es lo que él genuinamente está pensando, es lo que tiene en la cabeza, es lo que quiere hacer, y son las reflexiones que le van surgiendo a medida que la realidad lo va obligando a pensar y a repensar todos los días qué es lo que está
haciendo. Y por eso me parece que es un personaje fascinante, porque podemos seguir su evolución política, su evolución espiritual, su evolución emocional, ideológica, casi día a día. Y además porque podemos contrastarlo con las obras que lleva a cabo efectivamente. Entonces podemos ver, bueno, esto es lo que pensaba, esto es lo que estaba haciendo y cuál es la congruencia que hay en eso. Y esta fue una de las cosas que a mí me sorprendió, porque como decía Beca, yo también tenía muchos prejuicios contra Madero. Mi primer libro, mi tesis de licenciatura, es profundamente antimaderista. Yo lo veía como un enemigo. Yo estaba con Zapata y con Villa, que eran los revolucionarios. Madero era el representante de las oligarquías, el que engañó al pueblo, el que dejó la revolución a medias y el que provocó el desastre en el que estuvo nuestro país entre 1913 y 1917. Y me costó mucho trabajo cambiar esta opinión que tenía de Madero, de estos prejuicios, pero a medida en que lo fui leyendo, que fui tratando de entenderlo, que fui tratando de meterme en sus zapatos, creo que lo fui comprendiendo mejor. Y ahí me di cuenta, como han expuesto aquí Rafael y Beca, que Madero es un personaje muy incomprendido. No lo hemos sabido leer, no lo hemos sabido entender, no lo hemos sabido valorar. Y es un gran personaje, de esos personajes que son de los padres fundadores del país que hoy tenemos. Porque estoy seguro de que la Revolución Mexicana sin duda hubiera estallado en algún momento. Había condiciones objetivas, contradicciones estructurales que hacían necesario un cambio de esta dimensión. Pero sin Madero la revolución o no hubiera ocurrido en 1910, podía haber ocurrido después, o podía no haber ocurrido, o podía haber ocurrido de una manera distinta. Pero esa revolución que sí ocurrió y que en buena medida es lo que nos tiene hoy aquí, hablando de Madero 112 años después de su trágica muerte, eso lo que nos habla, lo que nos indica es un personaje central, que no solamente pudo participar en una coyuntura especial como fue la Revolución Mexicana, sino que pudo imprimirle su sello, porque eso es lo que a mí me parece central en el caso de Madero. Lo que ocurrió en 1910, Madero ya lo veía desde 1908, incluso quizá desde 1907. Él, en esa visión estratégica que tenía, ya imaginaba un escenario en donde se podía competir en las elecciones presidenciales de 1910 contra Porfirio Díaz, con un partido nacional democrático que no existía y que había que crear, y que Madero fue el principal arquitecto de su creación, y que podía competir contra Porfirio Díaz en la elección de 1910, y que le podía ganar, y que si Porfirio Díaz no reconocía el triunfo de un partido democrático en una elección abierta y equitativa, se iban a crear condiciones para una revolución. Y eso fue lo que ocurrió. Y aquí coincido con lo que expresó Rafael hace un momento. Sin duda había otro proyecto de nación más radical, más estructurado, que intentó hacer una insurrección en varios momentos, el del Partido Liberal Mexicano en 1906, 7 y 8. Y sin embargo, con todo lo heroico, con todo lo ejemplar que fue la lucha de los liberales radicales mexicanos, no tenían el diagnóstico que tenía Madero de cuál era la situación real de nuestro país y por eso fracasaron. Es más, no solamente fracasaron, sino que produjeron una situación que hacía todavía más difícil cambiar el régimen porfirista. Porque Madero colaboró con los magonistas durante un tiempo, estuvo sosteniendo, apoyando Regeneración, estuvo impulsando la lucha
de los liberales mexicanos, hasta que se dio cuenta de que la vía insurreccional en 1906 no era la vía que se podía usar para cambiar, para transformar al país, y que incluso podía tener consecuencias peores, porque iba a endurecer el régimen represivo de la dictadura porfirista. Y que por el contrario, Madero creo que fue el que pudo ver con más claridad que había una ventana de oportunidad extraordinaria en las elecciones de 1910, que buena parte de la sociedad mexicana estaba dispuesta a competir electoralmente para echar abajo la dictadura de Porfirio Díaz, y que había que aprovechar esa ventana de oportunidad excepcional. Y se puso desde 1907 ese objetivo de competir en las elecciones presidenciales de 1910 con un partido nacional democrático, con un programa político de transformación efectiva de la sociedad mexicana a través de las vías institucionales, y de una denuncia de un sistema oligárquico, represivo, autoritario, que ya estaba caduco, y que la gente, si se le mostraba, podía estar de acuerdo y sumarse a esa gran cruzada para derrotar electoralmente a Porfirio Díaz. Y desde 1907 y 8, Madero llegó a la conclusión de que si Porfirio Díaz no permitía elecciones democráticas y hacía fraude electoral, él mismo estaba condenándose a ser barrido por una revolución, porque la gente no iba a estar dispuesta a que se consumara un nuevo fraude electoral. Y en eso creo que fue el que tuvo el diagnóstico más preciso, pero además también el poder pulsar lo que sentía la gente y poderle dar un canal para expresarse. Y esto sí lo tienen muy pocos líderes políticos, esa capacidad de sentir qué es lo que quiere la gente, cuál es el estado de ánimo de la sociedad, qué es lo que puede aceptar y qué es lo que puede movilizarlo de manera organizada. Creo que eso es lo que le da un carácter excepcional a Madero, y en eso sí es único. Nadie como él pudo tener el pulso de lo que sentía y quería la sociedad mexicana en 1910. Y él lo expresó. Él supo ser el canal a través del cual se expresara ese sentimiento de la sociedad mexicana por hacer una sociedad democrática. Y creo que ahí es donde está su grandeza, en haber tenido la capacidad, la sensibilidad de pulsar lo que quería la sociedad y poder ofrecerle una alternativa exitosísima, porque hizo el primer partido político moderno, las primeras campañas electorales modernas, la primera documentación de un fraude electoral moderna, la primera denuncia pidiendo la anulación de las elecciones por el fraude electoral cometido, y cuando se le cerraron las vías institucionales, con esa legitimidad que tenía de haber transitado por todas las vías legales e institucionales que le cerraban las puertas, entonces sí pudo llamar a la insurrección, y por eso tuvo tanto éxito. Estoy de acuerdo también con lo que señala Rafael, de que si bien Madero tuvo una capacidad excepcional para poder sentir lo que quería una parte importante de la sociedad mexicana, le faltaron herramientas para poder estructurar una mejor alternativa. Pero aquí también hay que entender a Madero en su época, en su circunstancia, porque a diferencia de los revolucionarios europeos, de los revolucionarios rusos, que tenían 50, 70 años discutiendo el qué hacer, que habían analizado como nadie las enseñanzas de la Revolución Francesa, la Gran Revolución de 1789, que habían también analizado la Revolución de 1848, que habían analizado la experiencia
de la Comuna de París, que habían construido partidos revolucionarios, partidos obreros, que habían construido internacionales comunistas, la primera internacional, la segunda internacional, que tenían corrientes políticas muy estructuradas, con cuadros clandestinos, con cuadros abiertos, con experiencia política de organización, de movilización y también experiencias fallidas insurreccionales, en donde había un intensísimo debate en la primera internacional de cómo utilizar a la lucha sindical, y que se presentó desde esos años el gran dilema, la gran discusión entre reforma o revolución, y que había experiencias como la de los anarquistas rusos, la de los populistas, los terroristas, los que habían hecho magnicidios, y que había un debate fenomenal en las revistas, en los partidos, en los periódicos, de todas estas generaciones de revolucionarios europeos y rusos. En México no había eso. En México, como también me ha dicho varias veces Rafael, la gente se iba formando una conciencia política a través de los periódicos y las revistas de oposición, a través de las caricaturas políticas, que Rafael es quien mejor las ha analizado, a través de las sátiras, de los versos. Pero no había ese debate. Entonces, ¿de dónde podía sacar Madero una conclusión de cómo resolver el problema de la dualidad de poderes y el problema de hacer una reforma o hacer una revolución, si estaba prácticamente solo? Porque ese debate no había en México, no había esas organizaciones, no había esas revistas, no había esos periódicos, no había esos sindicatos, no había esa discusión. Estaban abriendo brecha sin antecedentes, y esto creo que también le da una dimensión todavía más extraordinaria a lo que hicieron, porque sin tener esos instrumentos, esas experiencias, ese qué hacer, hicieron una gran revolución, una gran revolución, una revolución que nos tiene aquí discutiendo todo lo que avanzaron, pero también porque cuando yo escribí el libro, y esto también lo conversé algunas veces con Rafael en su casa, yo le veía una enorme actualidad a eso que le pasó a Madero y a esta etapa de la Revolución Mexicana con lo que ahorita estamos tratando de hacer. Creo que acercarse a esta etapa de la Revolución y a un personaje fascinante como Madero y a lo que hizo y lo que no pudo hacer, nos deja enormes enseñanzas para lo que está pasando ahorita en México. Le veo una enorme actualidad y creo que muchas de las cosas que se presentaron se están presentando ahorita, y que muchas de las cosas que no se pudieron resolver se siguen presentando ahorita, y tenemos que saber cómo resolverlas, y sobre todo tenemos que evitar cometer los errores que cometió Madero y la generación que lo seguía, para que no nos vuelvan a pasar. Por eso creo que siempre la historia es un diálogo permanente entre el pasado y el presente, pero en este caso, de esta etapa de la revolución y de este personaje como Madero y de esta generación que Madero encabezaba, creo que es de una enorme utilidad para muchas de las cosas que ahorita estamos discutiendo, y que es urgentísimo tener más claro y poder tener alternativas. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles. Muchísimas gracias, de verdad. Bienvenidas.